Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Salvador, ahorita me acabo de acordar que ¿Qué me pasó? pediste los mapas y no los hice. No se preocupe, a la Una hora que tenga usted disculpas, tiempo. se me olvidaron ahorita que Ah, empecé a ver la clase, dije, ¿qué pasó? no se preocupe. Bueno, Hay más tiempo que vida. sí, pero hoy mismo los mando. Muchas gracias. No se apure, usted tranquilo, por favor. Gracias, Salvador. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Bienvenidos todos, Blanquita, Gracias, bienvenidos. maestro. Buenas tardes. Desde España, bienvenido. Un saludo. Tienes apagado tu micrófono. No te escuchamos. Bienvenido. Y bueno, Claudia, bienvenida. Verónica, también. Carito, qué bueno que ya te incorporaste. Héctor, todos sean bienvenidos a la clase de hoy que vamos a tratar. Fíjense ustedes que hemos visto un poco la parte del... es que no, como que aquí ilumina un poquito más. Buenas y santas noches para todos. Ahora sí ya abriste tu micrófono. Bienvenido. Muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Qué- Desde Canarias, España, el Órale, universo. El centro órale, Buenas órale. noches. el centro del Buenas noches. mundo. Órale. Total. Así es. Bienvenidos. Bueno, como les decía, fíjense ustedes que hemos visto varios puntos de la astrología. La astrología es apasionante en lo particular. Es la materia que más estudio, que más me gusta. Ya después sabemos que es la sexualidad sagrada, el segundo tema de mi interés, y el tercero es la mexicanidad a través de la cultura de la náhuatl. Pero fíjense ustedes que la astrología es una ciencia que nos permite reconocer absolutamente todo. Es la madre de todas las ciencias. Y hoy vamos a hablar de un punto que pocas veces le ponemos atención y que es un punto que se llama vértex. El vértex es un punto que es el resultado de la unión de dos líneas, ¿sí? que suceden en nuestro sistema planetario, y la unión de esas líneas da un punto que los astrólogos a través de miles de años han denominado el vértex, y el punto opuesto, 180 grados exactamente 180 grados exactamente en oposición, está lo que se llama el antivértex. El vértex tiene varios valores. El más importante es el trastorno de personalidad que puede desarrollar el individuo dependiendo del punto vértex en donde se encuentre. Y el antivértex vendría a ser algo así como la herencia psicológica que se hereda genéticamente de los padres, ¿sí? Ese es un eje muy importante. Pero el vértex también tiene otros valores y otras influencias y otra importancia en nuestro mapa natal. El vértex está marcado en nuestro mapa natal con una V y una X. Esa V y esa X es el vértex. Y aunque no lo marque exactamente 180 grados en el lado opuesto, está el antivértex. El vértex no tiene una forma física, no tiene un cuerpo, no es algo sólido. Por supuesto que no es un planeta, no es una estrella fija, tampoco es un asteroide, no es el resultado de un punto arábigo. Acuérdense ustedes que les he dicho que los puntos arábigos son aquellos que descubrieron precisamente los griegos a través de fórmulas aritméticas, seguramente en la escuela pitagórica, y luego fueron los árabes los que lo dieron a conocer en el mundo. Por eso se conocen como puntos arábigos.
porque los árabes fueron los que lo dieron a conocer a través de los años. Pero fíjense ustedes que son precisamente los griegos quienes los manejaron. Bueno, este vértex tampoco es un punto arábigo, o sea, no es el resultado de una fórmula aritmética, ¿sí? Sino que el vértex es la intersección de dos líneas. Voy a compartir con ustedes una imagen. ¿Por qué les recalco todo esto? ¿Sí? Porque es bien importante. Acuérdense ustedes que mi interés con todos ustedes es de que se conviertan en astrólogos, o sea, no simples estudiantes, sino que ustedes sean astrólogos y puedan igual transmitir en algún momento todo el conocimiento adquirido y al mismo tiempo puedan interpretar no solamente su carta natal, sino cualquier carta natal que les pongan a ustedes en sus manos. Entonces, miren ustedes, sí están mirando ya la imagen todos, ¿verdad? La imagen que les puse del vértex. Bueno, Sí, maestro. ok. Entonces, mira, ahí dice vértex. Vértex es un punto, este círculo eh, mayor o más negro, el círculo que encierra todo, digamos que es la parte del sistema planetario, ¿no? Ese sistema planetario, si nosotros nos ponemos aquí en el centro, donde dice lugar de nacimiento, aquí en el centro, que como saben ustedes, en el mapa natal, nosotros somos el centro de ese mapa natal. El punto centro es el lugar en donde nosotros nacimos en ese momento, donde se quedó guardada la constante, la imagen, ¿sí? Que se forma en la posición de las estrellas y de los planetas en el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Entonces, en este punto centro es donde nos encontramos nosotros, dice el lugar de nacimiento. Lógicamente que como lo sabemos, la parte más alta, la que va directamente hacia nuestra cabeza, cuando nosotros nos ponemos en un lugar abierto y miramos el cielo, la parte más alta hacia nosotros es el cenit, ¿sí? Es la parte hacia el norte, digamos, ¿no? Aunque aquí el norte está especificado en otra fórmula, pero digamos es la parte que va hacia arriba y la parte que va hacia abajo a nuestros pies es el nadir, ¿sí? Esto es geometría, por supuesto, también es astronomía, no es algo que ustedes se deben de aprender de memoria, porque no tiene que ver realmente con la interpretación del vértex, pero sí me gusta que los que estudiamos astrología sepamos el contexto, sí, total, científico, de dónde salen los razonamientos e ideológicos y los puntos de vista de los diferentes astrólogos que ha dado la humanidad. Entonces, repitiendo lo mismo, este círculo puede ser el mapa, el círculo zodiacal, o también puede ser el sistema planetario. Y nosotros parados aquí en el centro, cuando parados aquí en el centro, la parte más alta es el cenit, la parte más baja es el nadir. Y a esta unión de estas dos líneas, la estoy señalando con el cursor, ¿sí? Estas dos líneas, el cenit con el nadir, se le llama primera vertical. Esta es la primera vertical. Y luego tenemos en nuestro mapa natal también lo que es el medio cielo. Fíjense, aquí estoy señalando con el cursor el medio cielo y abajo estoy señalando el bajo cielo, o sea, el medium coli y el himnum coli, que es en latín el medio cielo y el bajo cielo. La unión de esas líneas, la unión del medio cielo y del bajo cielo, ¿sí? Es esta línea que se forma aquí, que es al mismo tiempo, ¿sí? Una línea relacionada con el zodiaco. Por eso aquí dice zodiaco. Por eso aquí dice zodiaco. Entonces, en la fórmula aritmética, geométrica, matemática y
también en la fórmula astronómica, la unión de esta línea de la primera vertical, la unión del cenit con el nadir y el medio cielo con el bajo cielo, donde se unen estas líneas, a ese punto se le llama vértex. Aquí lo estoy señalando. Vean ustedes cómo es la línea de la unión de la primera vertical, que se forma por la unión del cenit y del nadir, y la línea del medio cielo y el bajo cielo, donde se unen estas líneas, se le llama vértex. Vértex, ¿sí? Y 180 grados exactamente en oposición, aquí ven ustedes, es el antivértex, ¿sí? Entonces aquí tenemos el vértex y aquí tenemos el antivértex, ¿sí? Hay otras anotaciones que no nos interesan en el mapa. Lo que realmente quiero es que identifiquen la primera vertical que se forma por el cenit y el nadir, y luego la segunda línea que se forma por el medio cielo y el bajo cielo, y entonces en la unión de esas líneas se forma el vértex. Vean ustedes, el antivértex no se forma en la unión de las propias líneas, ¿sí? Sino, es decir, se forma, perdón, se forma en la unión de las mismas líneas, pero en el 180 grados opuesto. O sea, este punto, aquí dice antivértex, este es el punto a 180 grados de distancia, ¿sí? Entonces, bueno, en todos estos puntos tenemos el norte, el sur, acá tenemos el oeste, aquí tenemos el este, ¿sí? Y son puntos relacionados. Nada más les mandé ya inclusive al grupo en WhatsApp esta imagen para que ustedes sepan de dónde sale este vértex y este antivértex. Como ven ustedes, es la unión de dos líneas. No tiene un cuerpo físico, no es una estrella, no es un planeta, no es un asteroide que los vamos a estudiar en el mapa natal, en la interpretación, y tampoco es el resultado de un punto arábigo, porque los puntos arábigos se encuentran, como ya les he comentado, a base de una operación aritmética. Es la suma de algo menos la resta de algo, y ese punto nos da el punto arábigo que buscamos, ¿sí? Pero este no es un punto arábigo, este es la unión de dos líneas, de la primera vertical, llamada así la unión del cenit con el nadir, y la segunda línea, que es el medio cielo con el bajo cielo. Donde se unen es el vértex, exactamente a 180 grados de distancia. Donde se vuelven a unir las dos líneas es el antivértex. Aquí lo tenemos, antivértex, ¿sí? Bueno, eso lo quitamos porque eso realmente no es el tema que vamos a tratar. Simplemente se los quise dar a ustedes para que sepan de dónde sale toda esa información. Esta es una información, como les digo, propiamente astronómica. Es una figura geométrica, es geometría sagrada, por supuesto, pero tomado de la astronomía. Ahora, como cuando hablamos de un eclipse es un fenómeno astronómico, ¿sí? Y que tiene un impacto astrológico, o sea, una interpretación en nuestro mapa natal. Entonces, asimismo, el vértex tiene un impacto, es un punto astronómico, pero que tiene un impacto astrológico en nuestro mapa natal. En astrología, entonces, el vértex representa el encuentro de estas dos líneas, digamos, es un punto de inflexión, ¿sí? Que es muy importante para nosotros porque, como les digo, yo, a diferencia de muchos astrólogos que no están muy de acuerdo, pero sí le doy un valor que nos forma este vértex, dependiendo en la casa y en el signo en que se encuentre, básicamente en el signo que se encuentre, nos forma un trastorno psicológico que podemos desarrollar. O sea, un trastorno psicológico que nosotros podemos desarrollar. Y el antivértex es la herencia psicológica que heredamos de nuestros padres. O sea, tiene una predisposición inherente al punto vértex y al antivértex, por supuesto, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que los médicos alópatas nos dicen
que nosotros podemos heredar las enfermedades de nuestros padres por la carga genética que tenemos. O sea, es una carga genética, de acuerdo a la medicina alópata. Los naturistas decimos que nuestro cuerpo tiene un eje más débil, o sea, tenemos una debilidad natural, ¿sí? La medicina naturista habla de una debilidad en nuestro cuerpo. Todos tenemos una debilidad natural en nuestro cuerpo. El lado derecho o el lado izquierdo puede ser el lado más débil de nuestro cuerpo. Pero la medicina astrológica, la astrología, nos dice que tenemos una carga inherente, ¿sí? Una cuestión inherente al punto astrológico, y esa debilidad inherente se debe precisamente a la cuestión del signo o del punto astrológico. Y eso es precisamente lo que provoca el vértex. El vértex nos da a nosotros una cuestión inherente a nuestra salud, en este caso a nuestra salud psicológica, a nuestra salud mental, y eso, reconociendo ese vértex, vamos a saber qué patrón psicológico podemos desarrollar o qué personalidad, como dicen los psicólogos, qué personalidad psicológica podemos nosotros desarrollar, ¿sí? Entonces, este vértex se define por lo que les decía, por la intersección en la eclíptica. La eclíptica es la línea que se marca entre el medio cielo y el bajo cielo, ¿sí? Y la primera vertical, que ya dijimos que la primera vertical es la unión del cenit y del nadir, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes, los astrólogos tenemos gran interés en la influencia que puede tener nuestro vértex, ¿sí? Porque, por ejemplo, el vértex marca nuestro punto del destino, ¿sí? Hay en los puntos tarábigos un punto del espíritu, ¿sí? Y ese punto del espíritu es lo que marca nuestro destino. Pero en esta ocasión el vértex también tiene relación con el punto del destino, porque es donde, ese punto donde está nuestro vértex, es donde se puede experimentar un cambio significativo en nuestra vida. En consecuencia, muchos astrólogos consideran que este vértex es el punto del destino, ¿sí? En nuestras relaciones, ¿cómo afecta el vértex en nuestras relaciones? El punto donde está el vértex refleja e indica además el tipo de relaciones o el tipo de personas que van a influir más en nuestra vida, ¿sí? Incluyendo ese punto en las relaciones, pues las relaciones importantes que podemos tener, y que esas relaciones, como son tan importantes y como influyen tanto en nuestra vida, pues cambian el rumbo de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia vida. Entonces ahí vamos a ver a través de ese vértex qué es lo que nos está influyendo más: la mamá, el papá, la esposa o el esposo, según sea el caso, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares, en fin, que en estas relaciones, si este vértex marca las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida, y al mismo tiempo, ¿qué personas son las que más influyen en nosotros? ¿Sí? Puede ser inclusive hasta algo idealizado, ¿no? Idealizado. Y de repente escuchamos a varios músicos, a varios artistas, ¿sí? Que dicen, no, pues yo me desarrollé porque esta persona influyó en mi vida. O sea, otro artista u otro personaje influyó en su vida, y fue tal la influencia que entonces cambió el rumbo de su vida y tomó una vertiente diferente a la que él pensaba que pudiera ser. Si ustedes escuchan a los artistas, vamos a hablar de los artistas populares, ¿no? De artistas de
de la pintura o del arte, de la danza, de la arquitectura, de la poesía y todo eso, no, sino vamos a hablar de artistas populares que siempre se inspiran en alguien. Bueno, esa inspiración viene por ese punto vértex, porque ese punto vértex refleja el tipo de personas que nos influyen en nuestra vida y que hace que tengamos un cambio importante en la misma. También ese vértex influye, para que la noten, ya hablamos acerca del punto del destino, hablamos de las relaciones, pero influye también en nuestro camino personal, ¿sí? En nuestra individualidad, porque ese punto vértex revela el camino que nosotros perseguimos, es decir, el andar que tenemos y los posibles cambios que se esperan en la vida. Entonces, si ese vértex, por ejemplo, está en un punto asociado con los viajes, ¿cuántas personas conocemos que se dedican a viajar y a viajar y a viajar? ¿Sí? Y que de repente no se refiere a la parte económica, o sea, gente que ni tan siquiera tiene los recursos tan necesarios para viajar, pero encuentra los medios para poder hacerlo y viaja, porque el vértex marca el camino personal, ¿sí? O personas que los hay, lamentablemente hay todavía en México y seguramente en otros países, personas que nacen en una comunidad y mueren en esa comunidad sin haber salido jamás de ese punto de nacimiento. Porque ese es lo que refleja el vértex, ¿sí? El camino personal de los individuos. El vértex, de acuerdo a otros astrólogos, también representa las transiciones, ¿sí? Representa los cambios cuando el vértex entra en conjunción con algún planeta, se potencializa la fuerza de ese planeta y entonces viene un cambio necesariamente por la influencia de ese planeta, ¿no? Porque se activa los valores de potencia, de crecimiento y de cambio que cada planeta influye en nosotros mismos. Entonces, las conjunciones que va haciendo ese vértex, ya sea por tránsito o por retorno solar, ¿sí? Son bien importantes porque esas influencias planetarias se potencializan, ¿sí? Y hay momentos de crecimiento y momentos de cambio por la influencia de esa conjunción con ese planeta, y eso tiene que ver con las transiciones, con los cambios que hay en nuestra vida. El vértex también nos señala nuevos comienzos, ¿sí? Es decir, cada que hacemos un retorno solar, por ejemplo, la posición del vértex marca en ese año, acuérdense que el vértex, perdón, el retorno solar se refiere a que cómo el Sol regresa al mismo grado que estuvo en el momento en que nosotros nacimos, que es un poco diferente porque acuérdense ustedes que el Sol recorre el círculo en 360 grados y nuestro calendario marca el tiempo en 365 días y 6 horas. Entonces siempre el Sol regresa cada año en un grado diferente, que luego puede ser hasta un día diferente al que nacimos, ¿sí? Entonces ese retorno solar y mirando ese vértex nos marca un nuevo comienzo, pero el vértex marca hacia dónde vamos a tener nuestra influencia para ese nuevo andar, ese nuevo caminar en esos 12 meses previos al retorno solar, ¿sí? O más bien posteriores al retorno, posteriores al retorno solar. El vértex indica entonces nuevos comienzos, por lo tanto puede influenciar o marcarnos relaciones muy significativas que vamos a tener, ¿sí? Y cambios en la forma de ver el mundo,
en la forma que miramos el mundo, nuestra filosofía de vida, nuestro estilo de vida, nuestro criterio, puede tener cambios sustanciales en el momento en que tenemos un retorno solar y marcamos el vértex, porque entonces es un nuevo comienzo, ¿no? ¿Sí? Ahora, dependiendo del signo en el que se encuentra el vértex, ¿sí? Puede indicarnos el tipo de energía o de experiencia que vamos a vivir en relación o sea, a nosotros mismos. ¿Qué tipo de energías, qué tipo de experiencias vamos a tener en la vida si miramos en qué punto está el vértex en nuestra instantánea de nacimiento, en nuestro mapa natal, en nuestro mapa astral, ¿sí? Y vamos a ver también cómo se activa esa energía dependiendo los aspectos que haga, que no necesariamente tienen que ser conjunciones, sino todos los aspectos, desde un semisextil, una semicuadratura, un sextil, por supuesto, una cuadratura, un trigono, ¿sí? Y luego tenemos también los aspectos como la sesquicuadratura, el quinconcio y por supuesto la oposición. Esos aspectos que el vértex natal, el vértex tal como está cuando nacimos nosotros, tiene una importancia porque eso marca, ¿sí? El tipo de energías o experiencias que vamos a tener en nuestra vida y los aspectos nos van a dar la situación o el punto en cómo se va a activar esa energía. Tenemos una información adicional porque dependiendo del signo en donde se encuentre, forma un eje con el antivértex y entonces nos da esa debilidad, debilidad psicológica, ¿sí? Esa debilidad psicológica y marca el tipo de personalidad psíquica que podemos desarrollar. Y eso es bien importante porque imagínense ustedes todo lo que nos puede servir el vértex. Ya vimos no solamente como punto del destino o en las relaciones o el camino personal o las transiciones, sino también cómo se potencializan las energías dependiendo de los aspectos que se formen y en el signo que se encuentren, pero también el signo marca, de acuerdo a mi experiencia, el patrón psicológico o la personalidad psicológica que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestra vida. Dependiendo del vértex en la casa que se encuentre, ¿sí? Puede revelar en qué ámbito de la vida se producirán cambios o cómo se van a establecer relaciones significativas en nuestra vida. Ahora, acuérdense ustedes que la imagen que vimos de astronomía, la imagen que vimos hace un momento que se las compartí, de acuerdo a la geometría, el vértex estaba en el lado derecho. Eso quiere decir que el vértex siempre va a estar, ¿sí? Entre la casa, siempre va a estar entre la casa 4 y la casa 8 de nuestro mapa natal. Ustedes vean su vértex, los que ya tengan su mapa natal, y vean que ese vértex está entre la casa 4 y la casa 8. Hay una muy poca posibilidad, pero existe que algunas veces está en la casa 3 o en la casa 9, pero realmente el ámbito de manifestación del vértex está en la casa 4, 5, 6, 7 y 8 exclusivamente, ¿sí? Exclusivamente. Podrá estar, como les digo, en la casa 3 o en la casa 9, pero si ven ustedes su vértex, va a estar en esas casas necesariamente porque el vértex se ubica siempre del lado derecho en el mapa, ¿sí? En el oeste de nuestro mapa natal y va a ocupar esas casas nada más. Pero dependiendo de la casa que se encuentre en el vértex, va a revelar el ámbito de la vida
en donde se producirán cambios muy importantes en la propia vida. En resumen, el vértex es un punto importante en nuestra carta natal porque puede revelarnos aspectos súper interesantes. Es clave para nuestra vida personal, por supuesto, especialmente lo que tiene que ver en las relaciones, en los cambios y en el potencial de crecimiento que podemos tener en un futuro, sobre todo para los jóvenes. El vértex es un punto en la astrología que se utiliza para determinar inclusive, fíjense ustedes, conexiones kármicas, ¿sí? Cuando vemos los aspectos y cuando hace aspectos con las cúspides de las casas, ¿sí? Podemos ver qué tipo de conexiones kármicas podemos tener y sobre todo qué experiencias significativas van a tener en nuestra vida personalmente. Es un punto sensible, indudablemente el vértex es un punto sensible que marca puntos bien interesantes en nuestra vida. Sí, ahora, para entrar, ya no dar mayor vueltas al asunto, vamos a explicar lo que significa el punto vértex dependiendo en la casa en que se encuentre. Después de esto, abrimos los micrófonos para sus comentarios y la semana próxima veremos los patrones o la personalidad psicológica que desarrollamos, los patrones psicológicos, dependiendo en el signo en donde se encuentre el vértex y el antivértex, por supuesto, ¿no? Porque eso va a ir más en detalle y nos va a servir mucho. ¿Para qué nos va a servir el vértex? No solamente para conocernos nosotros, sino vamos a conocer el patrón psicológico que tiene la persona, si miramos un mapa, con la cual nos estamos relacionando. ¿Por qué tiene ese patrón psicológico? ¿Sí? Y cómo ayudarlo a que salga de esa parte, ¿no? De esa parte. Bueno, miren ustedes, cuando el vértex se encuentra en la casa 4, vean ustedes su mapa, espero que todos tengan su mapa e identifiquen a su vértex con el BX, con el punto VX, perdón, es VX, ese es el vértex. Cuando el vértex está en la casa 4, ¿sí? Sugiere que toda nuestra experiencia kármica viene y tiene que en esta vida desarrollarse necesariamente con nuestra familia, con los hogares, con el hogar en el que nacimos y con nuestras raíces. ¿Puede este vértex desarrollar en el individuo una cuestión emocional, ¿sí? Y una sensación básicamente que se le desarrolle todo como una obsesión por la pertenencia, es decir, en donde este individuo piense que absolutamente todo le pertenece. Y cuando hablamos del hogar, cuando hablamos de la familia y cuando hablamos que el vértex está en ese punto, pensando que ese vértex estuviera ubicado en la casa 4, en nuestro padre, por ejemplo, ¿no? En el ser que nos dio la vida. Entonces ahí vamos a tener un conflicto porque él va a pensar que tiene esa sensación de pertenencia, pero no solamente de los objetos, sino también de los individuos. Entonces ejerce una presión muy específica sobre el cónyuge, por supuesto, y sobre los hijos, en donde piensa este individuo que son de su pertenencia. Eso mismo puede suceder si estamos hablando del vértex en la casa 4 en el mapa de nuestra madre, ¿sí? Chequen ustedes, ojalá y tengan oportunidad de mirarlo y van a ver que de repente este personaje tan importante en nuestra vida, como puede ser nuestro padre y nuestra madre, y si tuviera el vértex en la casa 4, él está desarrollando una cuestión y una sensación de pertenencia. Y como les digo, no solamente es el punto de pertenencia
sobre los objetos, sino también sobre los individuos. Si acaso alguno de ustedes tuviera el vértex en la casa número 4, entonces, ¿qué es lo que tienen que superar? Tienen que superar precisamente esta cuestión emocional en donde sientan que todo les pertenece, porque lógicamente no les pertenece y porque además, tomando información de la teoría de la reencarnación, realmente nada de este mundo nos pertenece. Nacemos desnudos y sin ninguna posesión y nos morimos desnudos y sin llevarnos absolutamente nada de todo lo que creíamos que era de nosotros. Esto le cuesta un trabajo comprenderlo, especialmente cuando nuestro vértex está en la casa número 4. Cuando el vértex está en la casa número 5, ¿sí? Se asocia mucho con el amor, y le hace que el individuo tenga una creatividad y una expresión personal muy especial, sobre todo cuando quiere manifestarlo a la persona que ama, ¿sí? Entonces, estas experiencias kármicas van a sufrirlas en todo lo que se tiene que ver con los romances, incluido las novias, el cónyuge y por supuesto los amantes, ¿no? Porque este punto hace que, así como en el punto 4, la persona cree que todo es de él, este punto vértex en la casa 5 hace que el individuo ande constantemente en la búsqueda de la felicidad. Y resulta que la felicidad la puede tener en su casa y no se da cuenta y sigue en esa constante búsqueda de la felicidad. Fíjense ustedes qué contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros que somos estudiantes de astrología cuando ubicamos el vértex en nuestro punto 5? Debemos de aprender que la felicidad la tenemos enfrente, con nosotros, con la gente con la que convivimos, y no tenemos que andar en esa búsqueda constante de la felicidad. Y sucede, bueno, esto no tiene que ver con el vértex, pero sucede como por ejemplo cuando hacemos una invitación para celebrar nuestro cumpleaños o cualquier reunión, invitamos a un número de personas y llegan los invitados y en lugar de convivir con ellos, estamos preocupados por el que no ha llegado y a qué hora se irá a venir y le empezamos a asomarnos a ver si ya llegó y estamos al pendiente del celular y casi le queremos llamar para decir a qué hora llega y todo eso. Tenemos a los invitados que ya llegaron y no nos preocupamos por ellos porque estamos preocupados por ver quién no ha llegado. Así sucede un poco cuando con la felicidad, cuando el vértex se encuentra en la casa 5. Cuando el vértex se encuentra en la casa 6, destaca estas experiencias humanas y kármicas relacionadas con el trabajo. Acuérdense ustedes que la casa 6 es específicamente el lugar en donde trabajamos. Si trabajamos en la casa, en la mesa donde trabajamos, en el pupitre, en el respirador, si trabajamos en la oficina, en nuestro escritorio, si trabajamos en un puesto ambulante, en ese puesto ambulante, o el lugar físico de la empresa, de la fábrica o del lugar en donde yo trabaje. Entonces, este vértex necesariamente tiene que ver con los puntos kármicos que se van a desarrollar precisamente en los lugares en donde trabajamos. Aparte, la casa 6 tiene que ver con la salud y tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, vamos a tener ahí problemas de salud que, como se dice de repente popularmente, ni Dios Padre nos las va a evitar porque es un proceso kármico. Es un proceso kármico que tenemos que pasar, que tenemos que sufrir necesariamente, porque es a través de ese deterioro de nuestra salud, a través de la enfermedad, como vamos a librarnos de un karma que traemos arrastrando
y cómo podemos nosotros superar ese karma, ¿sí? El vértex en la casa 6 puede influir en nuestra rutina de trabajo diario, porque aparte, acuérdense que es el punto de Virgo, Virgo es el sexto signo del zodiaco, y entonces puede influir en esa parte de que se puede, nuestra rutina diaria, volver, ahora sí que valiendo la redundancia, rutinaria, ¿sí? Y de repente empezamos a tener búsqueda de propósitos diferentes porque ya eso llegó a un punto en donde ya no es soportable estar viviendo una rutina constante que desafortunadamente mucha gente la tiene que sufrir, sobre todo en ciudades grandes como la de México, que se tiene que levantar a una hora, hacer el mismo recorrido todos los días hacia la empresa donde trabaja, llegar a hacer la misma labor todos los días y luego regresar todas las tardes por la misma ruta hacia su casa, y esa rutina hacerla constantemente durante 20 o 30 años, ¿sí? Entonces, cuando el vértex está en la casa sexta, es posible que ese tipo de rutina en relación a nuestro trabajo la tengamos que vivir por muchos años. Y tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que cuidar nuestra alimentación, porque eso es lo que influye en la casa 6. Cuando el vértex está en la casa 7, ¿sí? Que es la casa séptima, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque sugiere puntos kármicos a sufrir con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Y más vale soportarnos con esa misma pareja, ¿sí? Porque hay un dicho popular muy mexicano que dice que divorciarse y volverse a casar es vivir el mismo infierno con diferente diablo, ¿no? Ese es un dicho popular. Entonces, cuando el punto vértex lo tenemos en la casa 7, ya sabemos que ese cónyuge, que esa pareja va a ser nuestra explosión kármica, la que nos va a hacer reconocer y lavar y purificar y limpiar y quemar nuestro karma, y entonces esas experiencias están vinculadas con las relaciones y con las asociaciones, porque acuérdense que la casa 7 es la casa de las sociedades, y bueno, el cónyuge es una sociedad conyugal, pero si acaso armamos una sociedad con otras personas, también vamos a sufrir las mismas consecuencias kármicas, ¿no? Y entonces puede influir fíjense, nuestro punto vértex, que es nuestro karma, puede influir en nuestra pareja por supuesto, eso se debe a la conexión cercana que vamos a tener como socios, ¿sí? Entonces, punto vértex en la casa 7 tiene que ver con nuestras asociaciones, tiene que ver lo que nosotros kármicamente podemos influir a nuestra pareja conyugal, o cómo nuestra pareja conyugal nos va a hacer sufrir para pagar nuestro propio karma. Y el vértex en la casa 8 reflejaría, este vértex está básicamente relacionado con temas de transformación, de cambios, de intimidad, de recursos compartidos, ¿sí? Porque acuérdense ustedes, la casa 8 es la casa de los cambios. En la casa de la muerte, viendo la muerte no como el fin de algo, sino como una transformación, ¿sí? Viendo el punto de la casa 8 como una referencia de cambio, de transformación, pero también tiene que ver con nuestra sexualidad. La casa 8 marca cómo entendemos nosotros la sexualidad, o cómo, a qué tipo de golpes y experiencias vamos a ir entendiendo nuestra propia sexualidad, Entonces, el punto vértex en la casa 8 tiene que ver, fíjense ustedes, con los cambios, pero tiene que ver con nuestra intimidad, porque va a estar metido ahí un punto kármico en nuestras relaciones, kármicas. Ya entrando más a detalle, les voy a dar un punto de referencia
cuando hablamos de sexualidad sagrada y doy el taller de astrología, cabala y magia sexual, que lo doy una vez al año, más o menos por octubre. Sí, cuando lo dé, los voy a compartir por si les interesa tomar. Pero en nuestro mapa marca un asteroide que se llama Vesta. Vesta habla acerca de cómo nosotros los hombres vamos a tener nuestra relación con la mujer, porque Vesta es al mismo tiempo, ¿sí?, el órgano sexual de la mujer, es decir, es la vagina y el útero de la mujer, ¿sí? Por eso es tan importante el punto Vesta en nuestro mapa natal. Pero también hay otro punto, ¿sí?, que se llama Príapo y que tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del punto Vértex en la casa 8, tenemos que ver qué aspectos forma con Príapo y qué aspectos forma con Vesta, porque créanme, de repente, por mucho que estemos enamorados de una persona, si tiene una configuración de aspectos negativos y no solamente con el vértex en la casa 8, sino con la casa 8 en general, con la cúspide de la casa 8, qué aspectos se forman con el Príapo y con Vesta, ahí podemos determinar si esa relación puede ser dañina y hasta qué punto podemos estar lastimándonos, ¿sí? Cosas muy interesantes de sexualidad sagrada. Pero regresando al punto del vértex, el vértex tiene que ver con toda la vinculación que tenemos con la sexualidad y cómo la desarrollamos con las parejas que tenemos y cómo las desarrollamos, y que esa relación nos puede dar un punto de referencia para una fortaleza que vamos a tener o una debilidad. Eso es una realidad. Eso es algo que aprendemos en el estudio de la astrología, cábala y magia sexual. A través del acto sexual nos vamos a debilitar o nos vamos a fortalecer, dependiendo cómo estén las energías de la pareja con la cual yo me estoy relacionando. Entonces, ya para terminar, ya miramos que son los puntos más importantes en donde se encuentra Vértex en la casa 4, 5, 6, 7 y 8, pero ocasionalmente si se encontrara en la casa 3, ¿sí? En la casa 3 el Vértex destaca las experiencias que vamos a tener nosotros a través de viajes, a través de comunicación, a través del aprendizaje y de la interacción que vamos a tener con la gente con la que convivimos, ¿sí? Ese punto vértex en la casa 3 también habla de los encuentros significativos que pueden ocurrir en nuestra vida a través de conexiones cercanas, pero básicamente de actividades intelectuales, porque de repente tenemos un interés en relacionarnos con alguien por el simple hecho de aprenderle o que sabemos que ese individuo es erudito en algo, o mujer, no necesariamente tiene que ser un hombre, y que nosotros nos vamos a relacionar porque ese vértex nos lo está marcando en el punto 3, en la casa 3, simplemente por el interés que vamos a tener de la actividad y el intercambio intelectual con esa persona. El vértex cuando está en la casa 9, que ya sería un extremo, la casa 3 o 9 serían extremos, y son muy pocas las veces que ese vértex se encuentra en esas casas, pero las hay, ¿sí? Cuando el vértex se encuentra en la casa 9, sugiere que nuestras experiencias kármicas van a estar relacionadas con la búsqueda de nuestra espiritualidad. Y entonces nos vamos a andar sintiendo insatisfechos y vamos a andar brincando de los gnósticos a los teósofos, de los teósofos a los acuarianos de la Gran Fraternidad Universal, y de ahí a los espiritualistas, y nos vamos a ir a una religión y vamos a ir con los mormones y con los cristianos y con los católicos, porque ese vértex necesariamente por karma nos va a hacer que andemos en esa búsqueda de ese conocimiento espiritual, porque acuérdense que la casa 9 es nuestra mente abstracta, es nuestra relación con Dios, es nuestra lógica,
¿sí? Es nuestro criterio, ¿sí? Entonces, cuando el vértex está ahí, y como es un punto kármico también, necesariamente vamos a andar en una búsqueda interminable, ¿sí? Y ese vértex nos va a llevar a una búsqueda de nuestra verdad y de nuestro crecimiento espiritual, y muchas veces nos vamos a sentir insatisfechos en la sociedad, o en la fraternidad o en el grupo espiritual al que pertenezcamos. La siguiente semana va a ser muy interesante porque vamos a ver el vértex de acuerdo a los signos y va a decir entonces qué trastorno psicológico podemos desarrollar dependiendo el punto vértex en donde se encuentre, y en consecuencia el antivértex, qué herencia psicológica nos dieron nuestros padres, ¿sí? ¿Qué traumas, qué complejos y qué personalidad psicológica heredamos de ellos? Créanme que va a ser muy interesante. Hasta aquí la clase de hoy. Abran sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, para que todos tengan oportunidad de hablar, y quien lo desee, ¿verdad? Y si no, pues terminamos la clase como ustedes digan. ¿Nadie quiere preguntar nada? No, sí, sí, maestro, buenas A noches, ver, ¿qué tal? Blanquita. Sí, diga. Mire, maestro, yo tengo aquí mi mapa natal. Bueno, resulta que yo veo a Vertex, am, está en Leo, en la casa. Bueno, es que fíjese que Leo está entre la casa 10, en una partecita de la casa 9, bueno, en gran parte de la casa 9 y en una parte de la casa 10, pero el vértex está bien, bien puesto en, digamos, casi que a la mitad de la casa 9 en Leo. Leo está en el medio cielo. Bueno, y ya estoy mirando aquí lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Que uno anda, brinca y brinca, ¿no? Se anda en esa ¿Qué con lo... búsqueda de la espiritualidad. Cuando el vértex está en la casa 9, no puede estar en la casa 10. El vértex está como máximo de límite en la casa 9. Y entonces, Sí, Blanquita, es esa búsqueda de esa espiritualidad que por karma y por vértex la hace sí. hacer. Maestro, pero bueno, fíjese que tiene usted toda la razón, o sea, la astrología y usted como astrólogo, pues no se equivocan, ¿no? Usted estudió eso y lo ha estudiado mucho y ha visto, como usted nos ha dicho, cientos y cientos y cientos De mapas. de mapas natales. Bueno, fíjese que sí, yo de plano, mire, yo ya estaba hasta trabajando en la Universidad Veracruzana, dando clases ahí como química, y resulta que le fui a decir a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues mira, yo siento algo como un vacío, ¿no? Me voy a ir de monja, mamá, yo creo. Y sí fui a hacer algo, un retiro, pero no me llenó, maestro. Em, es que, o sea, cuando uno va buscando a Cristo, ¿sí me entiende? Claro, claro. Por ejemplo, yo cuando vi la primera vez, tenía yo como 17 años, estaba yo estudiando química y yo vi la foto del sublime maestre Avatar. Yo dije, pero qué hermoso quedó Cristo en esa fotografía. Y lo dije en voz alta, ¿no? Y ya una persona, una hermana, me dijo, no, no es Cristo, ya me dijo quién era. Y yo le dije, pues dice, oye, ¿por qué vienes a yoga? Le digo, bueno, pues porque yo he estado leyendo sobre Prabhupada, sí sabe usted, ¿no? Sí, De de la los Krishnas. conciencia de Krishna, Sí, claro. ajá.
Y pues son vegetarianos. Yo siempre he querido ser vegetariana. Mi papá no me ha dejado, pero mi mamá me ha ayudado y pues soy vegetariana. Le digo, y aquí estoy para practicar yoga y para aprender. Y mire, maestro, yo estoy en lo que estoy. Sí, estoy en la GFU, no me he ido a meter a ningún otro lugar desde que yo vi al hermano mayor. Bueno, excepto, sí, la verdad, excepto cuando falleció mi esposo, porque fueron una serie de personas que fallecieron en mi familia, maestro. Primero fue mi madre, como a los 2 años, mi hermana Silvia, como a los otros 2 años, mi esposo Roberto, y como a los otros 2 años, más o menos, mi papá. Y entonces yo me quedé toda así lampareada, ¿no? De plano. Y sí, maestro, todos los días me fui a misa. Siempre me bañé con agua fría, hiciera calor, frío, lo que fuera. Hacía yo mi yoga. No me quitaban de lo que nos enseñó el hermano mayor y el sublime maestre Avatar. Si no fuera por eso y por las misas a las que yo iba cada día a las 5 o 6 de la tarde, maestro, pues yo decía, ¿de dónde voy a sacar fortaleza? ¿No? Perder a una madre es terrible, maestro. Es una cosa feísima, en serio. Y bueno, pues, y después mi esposo y pues le digo, eh, yo creo que sí podemos tomarnos y mucho, y debemos tomarnos y mucho, mm, por ejemplo, de nuestras disciplinas, ¿no? Porque nos van a ayudar bastante. Yo ahorita, Claro, a partir después de eso, maestro, yo ya, pues, ¿cómo le diré? Eh, pues estoy en lo que estoy, ¿no? Y no más. Y pues yo no quiero andar buscando nada más, porque la verdad, desde que yo vi también al hermano mayor, yo me quedé muy sorprendida de esa presencia, de esa luz tan grande. Yo lo vi de lejos, maestro. Y yo dije, ¿cómo quisiera verle la cara? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? Maestro, él volteó exactamente al balcón de casa de mi mamá, eh, donde yo estaba, como diciendo, anda, mírame la cara, ¿no? Y yo dije, Dios de mi vida, parece que me escuchó. Y de ahí en adelante, pum, vale. Aquí estoy, muy bien. maestro. Pues muy bien, Blanquita, gracias Oiga, por maestro, sus pero, puntos de pero eso no referencia. se me puede, no se puede, ¿cómo se mejora eso? Bueno, precisamente para eso es que les dije la referencia de lo que hay que superar, porque ustedes tienen que Sí, encontrar una fórmula para poder entender por qué el vértex lo tienen en esa casa y qué es lo que tienen que hacer para ujú, evitar ese punto kármico, precisamente. muy bien. Muy bien, Gracias, maestro, muy sí, amable. Blanquita, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, entonces voy a parar la grabación. Me dio mucho gusto verlos nuevamente. Y hoy en noche la clase va a estar muy interesante porque va a marcar el trastorno psicológico que podemos desarrollar de acuerdo al punto vértex que tenemos en nuestra carta. Muchas gracias por su interés. Voy a esperar a que se haga el video. En cuanto se haga, lo paso a YouTube y les mando el enlace para que vean la clase las veces que ustedes lo deseen. ¿Sí? Buenas noches a todos. Nos Buenas noches. despedimos con el Buenas noches, saludo Buenas Pax. de noches, gracias. buenas Gracias. noches. Felicidades a todos. Buenas noches, Buenas Pax. noches, Bye. Pax.